noches, Gran Canaria. Estamos de nuevo con todos ustedes en este programa Ni Blanco ni Negro. Debo decir que el tema que nos trae hoy es el debate sobre la reforma laboral y todo lo que lleva consigo este programa. Evidentemente nosotros hoy tenemos que deciros que aparte de que este sábado también tenemos la fiesta de San Juan en el barrio de San Juan, que esta televisión local va a retransmitir con ustedes la fiesta de San Juan. Entonces ya pues luego hablamos un poquito de la fiesta de San Juan y ahora sin más vamos a presentar nuestro contertulio de hoy sobre el tema de la reforma laboral. Tenemos a don José González, buenas noches. Buenas noches. Analista político y además un buen colaborador de esta casa. También tenemos a Antonio Pérez, secretario insular, buenas noches, de Comisiones Obreras en Gran Canaria. Y a mi derecha tenemos a Jovanka, fiel colaboradora con nosotros continuamente, periodista y etnóloga. A ver si lo he dicho bien esta vez. Un poco. Que, por cierto, ecóloga no es porque es etnóloga. Que tienes que explicar qué es la palabra esa. Yo ya sé lo que es, porque antes no lo entendía. Pues si yo le digo al público etnóloga, se creen que es de vino, y no es de vino, no. Es de persona. Bien, luego te pedimos una pequeña explicación antes, porque claro, también tenemos como abogado laboralista a Iván Uriarte. Buenas noches, don Iván. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a, si os parece, yo entraría, antes de centrar nuestras opiniones o vuestras opiniones sobre este tema, no olviden ustedes que están en casa y que son ustedes los que tienen la información y después ustedes son los que realmente deciden si la información le ha servido para algo. Nosotros intentamos que así sea. Entonces vamos a ver el vídeo de introducción, por favor, al tema. Un año después de aprobarse la reforma laboral, el Gobierno y la COE defienden la bonanza de la norma y los sindicatos la consideran una máquina de destruir empleo. Sus puntos más conflictivos son la reducción de la indemnización por despido improcedente a 33 días, con un máximo de 24 mensualidades, y el despido objetivo con 20 días por año cuando la empresa tenga caída de ingresos durante 3 trimestres consecutivos. Las cifras de 2012 reflejan un aumento de 670.000 personas en paro durante el año, hasta los casi 6 millones de desempleados, y una destrucción de 850.000 empleos. En el año pasado, los expedientes de regulación de empleo aumentaron un 66% y afectaron a casi un 50% más de trabajadores. El Gobierno destaca que se han firmado en enero un 5% más de contratos. La COE destaca que se han introducido elementos de flexibilidad que no existían. Los sindicatos, en cambio, aseguran que solo ha servido para destruir empleo, devaluar salarios y cambiar mayores por jóvenes e indefinidos por temporales. Hemos visto este vídeo y yo os planteo cuáles son las consecuencias que tiene la reforma laboral para los trabajadores y las trabajadoras de este país. A ver, vamos a empezar por el sindicato o por José. Por José. Bien. Objetivamente hablando, la última reforma laboral no ha hecho otra cosa que lo mismo que las anteriores reformas laborales, es decir, el aumento del paro. Ha aumentado, estamos alrededor de estos 6,5 millones de parados, con lo cual eso de que íbamos a mejorar, que iban a aparecer brotes verdes, como le gusta decir a la clase política, en mayo, ha resultado que no es cierto. Seguimos con las bajadas de los índices de paro estacionales. Mayo vuelve a bajar en todo el ámbito estatal, menos en Canarias, en que sube 538 trabajadores han ido al paro, 538 nuevas familias que se incorporan a las listas del INEM. ¿Para qué sirve esta reforma laboral? Para nada. Una reforma laboral que sería objetiva y que podría conducir a un cambio de la situación sería que fuese orientada de otra forma. En vez de ayudar al capital, de seguir dando bonificaciones fiscales a los empresarios, tendría que ir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, a recuperar los sectores estratégicos de la economía para que volviesen al sector público y con una financiación por parte del Estado
no a través de la banca privada. Esa es la única reforma laboral que podría crear empleo en España, porque todas las que se han llevado en beneficio solo de una de las partes que objetivamente participan en la producción, lo único que ha hecho es ir incrementando en progresión casi geométrica las listas de desempleados. Bien. Antonio. Bueno, yo de alguna forma coincido con lo que dice José y bueno, a mí me gustaría un poco hacer una pequeña visión de la evolución que hemos tenido desde que se aprobó la última reforma laboral hasta ahora. La última reforma laboral teníamos aproximadamente 5 millones o así de parados en España y llegamos a más de 6 millones, 6.200.000, es decir, la máquina de crear desempleo se ha puesto en marcha. En Canarias, que partíamos de un porcentaje tremendo de paro, cuando digo tremendo digo de niveles de póker, no estoy hablando de que partíamos del 33%, estamos ya en el 35% en Canarias de desempleo. Eso significa que 1 de cada 3 personas en edad de trabajar no pueden trabajar. Pero es que además lo que ha hecho la reforma laboral es facilitar el despido en la empresa privada y en la empresa pública, porque uno de los elementos nuevos de la reforma laboral fue precisamente eso, posibilitar el despido en la empresa pública. Pero es que además eso ha traído una caída del consumo. O sea, ha traído consigo una caída de la actividad económica porque al reducirse las rentas, evidentemente, la gente no tiene dinero para comprar y por lo tanto lo ha producido en la economía un problema muy grande. No solo, que ya es un problema dramático, tener casi 400.000 personas en Canarias en desempleo, de las cuales más de 100.000 no cobran absolutamente nada. El 40% de esos parados no cobran absolutamente nada, no tienen ni siquiera la renta básica de inserción, casi 100.000 personas en esta comunidad. Es decir, la reforma laboral para lo único que ha servido es para darle poder unilateral al empresariado y para dejar al trabajador en una situación cada vez de mayor indefensión. Básicamente para eso lo que ha servido la reforma laboral. Lo que nos prometía que era aumento del empleo no se ha dado. Al contrario, vemos que solo puntualmente en algún mes en España, aquí no, en Canarias, resulta que ni siquiera en Canarias, depende de la estacionalidad, en Canarias suele ser antes, en septiembre, octubre es cuando repunta un poco el empleo, pero no solo no está generando empleo, sino que hemos pasado de tener cerca de 350.000 desempleados en el año pasado a tener ya casi 400.000 parados, lo cual... Giovanka. Coinciden todos los analistas de cualquier color, de cualquier tendencia o ideología política. Volvemos a lo mismo que digo siempre, todo atado y bien atado. Si la reforma laboral se hubiera hecho para favorecer el empleo y la calidad profesional y vital de los trabajadores y las trabajadoras, no la habrían aplaudido como la han aplaudido los empresarios. Está a todas luces formulada para favorecer y facilitar a la clase empresarial su trayectoria por la socioeconomía nacional, pero en absoluto para los trabajadores, y la evidencia es la evidencia. Si hubiera estado formulada en otros términos, ya se estarían percibiendo los beneficios. No es así. Y todos los análisis, insisto, coinciden unánimemente en que no sirve para crear empleo. No, esta toma de postura del principio para ir calentando un poco la mesa y luego pues parece que estamos todos en contra. Yo lo que digo es si estamos todo el mundo en contra, ¿qué hace el gobierno? Que no oye, ciego, sordo y mudo. Compañero Iván, por ejemplo. Sí, bueno, yo... Viene como laboralista, o sea que vamos a ver. Yo ciertamente comparto con mis compañeros el hecho de que la reforma laboral ha supuesto sencillamente destrozar 30 años de democracia dentro de lo que es el normal desenvolvimiento de lo que es el derecho de los trabajadores. Ahora bien, sí es cierto que yo llevo más de 17 años de ejercicio en el campo del derecho, he tenido la suerte de negociar cientos de convenios colectivos con sindicatos y esta reforma laboral no se nos puede pasar por alto
con independencia de que incluso se publicó un artículo llevado a efecto por mi persona en todos los medios digitales y en uno de gran tirada a nivel de Archipiélago Canario, sobre la reforma laboral en sí, en que estaba totalmente en desacuerdo, exceptuando en dos consideraciones. Pero claro, tenemos que tener en cuenta el porqué de esta reforma laboral. Es decir, en este caso, mi persona ha tenido la suerte de defender tanto a empresas como a trabajadores. Y ciertamente dentro del ámbito del derecho laboral se exigía un cambio, o cuando menos un parcheado, ¿de acuerdo? Lo que no nos esperábamos, sin lugar a dudas, era una reforma de semejantes dimensiones. Pero también, insisto, esta reforma laboral deviene de unos antecedentes históricos que no pueden pasar desapercibidos. Y me explicaré. Dentro de la negociación de la que he formado parte en numerosísimos convenios, se ha desatendido por completo el que efectivamente en una empresa entran, por ponerles un ejemplo, 7 euros y sin embargo el coste de la plantilla por convenio son 10. Si te entran 7 euros no puedes pagar 10 euros. Y eso se ha dado así a lo largo y ancho de muchísimos años que el empresariado, y ya no hablo de las multinacionales, porque siempre que hablamos del empresariado creemos que estamos hablando de las multinacionales que se encuentran a lo largo y ancho de todo el mundo con plantillas que superan los 20, 40 o 60.000 trabajadores. No, yo estoy hablando del pequeño y mediano empresario, que es quien sustenta el 80% de la economía española. Estos empresarios se han visto sometidos a una serie de convenios de los cuales ni siquiera han podido ser partícipes en la negociación, porque en la negociación de los convenios colectivos, si son de índole provincial, necesitas un ratio porcentual de trabajadores para poder adentrarte en esa negociación, con lo cual siempre son los eternos perjudicados. Y es debido al poder, que no digo que sea deliberado ni mucho menos, al poder que han detentado determinadas siglas sindicales, mayoritariamente dentro de lo que son de índole nacionalista, las que en lo que es el archipiélago de Canarias ha profundizado esa crisis interna entre determinados contenidos teóricos de convenio colectivo y la imposibilidad de llevarlos a efecto de cara a la empresa. Y un acuerdo, yo establezco una consideración de un mentor que tuve, al cual aprecio mucho. El acuerdo es bueno si es para las dos partes. Si la cuerda se tensa en demasía, pues al final se rompe y nos encontramos con esta tesitura que, insisto, estoy totalmente en desacuerdo, pero que deviene de una realidad histórica que no debemos olvidar. Bien, podemos, pero ¿cuáles son las debilidades del mercado laboral? O sea, podemos ya interrumpirnos y si no estamos de acuerdo, pues discutirlo abiertamente, pero aparentemente desde mi izquierda hasta la derecha está evidente que hay un acuerdo. Entonces yo lo que no entiendo es por qué el gobierno se posiciona tajantemente con esta ley laboral. ¿Cuáles son las debilidades del mercado laboral español? ¿Cuáles son? Los sindicatos que están aquí deben conocer. Primero no estoy de acuerdo con el análisis que hace el compañero de que la empresa no puede aguantar el ritmo de exigencia salarial de los trabajadores por medio de los convenios. Canarias tiene una diferencia salarial con el resto del Estado español de varios puntos porcentuales. Aquí los sueldos son mucho más bajos. Segundo, aquí no hay una economía de carácter productivo, aquí hay una economía de servicios básicamente y especulativo en base a los beneficios fiscales, llámese Reserva de Inversiones de Canarias o el REF, que permite que no se paguen impuestos. Entonces, no es todo tan malo para el empresario, entendiendo por tal aquel que tiene más de 6 o 7 trabajadores. Ya un autónomo, él solo yo no lo considero empresario, es un trabajador engañado. Tiene todos los prejuicios del trabajador y ningún beneficio del empresariado. Tiene que pagar unos impuestos, una presión fiscal excesiva y todo eso. Pero eso es por culpa de un modelo estructural de Canarias.
En cuanto a que si el mercado laboral español es débil, claro que es débil. Aquí no hay una economía productiva. Todo lo que eran empresas que producían bienes fueron desmanteladas en nuestra negociación para la entrada a la Unión Europea. Ya sé que me estoy remontando a la historia, pero es un hecho objetivo. Perdimos los hornos, perdimos las navieras, perdimos el agro, hemos perdido todo. Aquí en Canarias encima perdimos el banco de pesca, o sea, hemos perdido todo. ¿En base a qué? A nada más que tener una economía basada en el turismo. Y ahora, con la reforma del PP, el modelo de España que se nos intenta vender es una España de las 13. La España de la corrupción, la España de los casinos y la España de la catequesis con su reforma educativa. O sea, esa es la España que tenemos, ese es el mercado laboral y ese es el mundo educativo. Eso que dice que tampoco estamos preparados los canarios, que nuestro nivel de paro es tan alto porque no tenemos la preparación suficiente, también es falso. Hay 17.000 titulados universitarios que en Canarias no encuentran trabajo y que tienen que irse a esa cosa que ha llamado la ministra de Trabajo y que la Cospedal con gran aplomo, como suelta todas sus estupideces, lo llaman a la aventura exterior, es directamente al exilio. O sea, aquí tenemos que cambiar el modelo productivo y si no cambiamos el modelo productivo seguiremos en las mismas y las reformas laborales que no vayan en ese sentido no servirán absolutamente para nada. Primero un poco plantear una primera cuestión. Yo no creo que el problema estuviera en una desequilibrada negociación colectiva, básicamente por lo que decía él. En Canarias los salarios son un 15% menores que en el resto del Estado, ¿no? O sea que de alguna forma tenemos que pensar primero en ese tipo de cuestiones. Pero además la crisis no viene precisamente ni porque los salarios que de Canarias ni de España fueran salarios altos. La crisis viene, como todos sabemos, por un tema de burbuja inmobiliaria y por un tema de una especulación bancaria que hizo un modelo económico determinado. Por ahí viene la crisis y ahí es donde empiezan a plantearse todo este tipo de, digamos, de cambios que se plantean. El problema es que cuando se veía que la burbuja inmobiliaria crecía de una manera absolutamente especulativa, los bancos generaron pues ese tipo de movimiento económico, sabían que esto se iba a producir y sin embargo no fueron capaces de darlo a tiempo. Es por ahí por donde viene la crisis. O sea, las empresas cuando hay actividad económica pues tienen posibilidades de negociar y tal y tienen posibilidades de llegar a acuerdos. No hay empresas que se mantengan cobrando menos de lo que pagan sus trabajadores, eso está claro. Entonces esas empresas hubieran decaído, por decirlo de alguna forma. ¿Pero cree que los bancos solamente es la crisis inmobiliaria? Yo creo que son los bancos. Inmobiliaria y la especulativa, o sea, ambas, entre otras cosas. A los únicos que actualmente el gobierno ha rescatado, vamos. Sí. Porque al pueblo no lo ha rescatado. Al contrario, nos ha quitado el dinero a nosotros para dárselo a los bancos. Así de claro, es decir, el dinero que nosotros recibimos en sanidad, en educación y en sueldos, que hay una bajada de sueldos importante en estos últimos años en este país, nos lo están quitando directamente para pagar la deuda de los bancos, que además fueron préstamos que recibieron de los bancos alemanes que se apuntaron a la burbuja inmobiliaria. O sea que no fueron inocentes, sino que estuvieron entrando en ese tal. Y luego, con el otro tema que planteabas, la debilidad del mercado español. Pues él ha planteado un poco cuál es el histórico. Es verdad que en este país, y a lo mejor por decisión europea, creo, nos han colocado en el sector de servicios y nuestra economía es muy poco tecnologizada, es muy básica, de un nivel de especialización muy bajo. Nuestra economía se basaba en la construcción y en la hostelería, y ya la construcción ha caído, pues básicamente en la hostelería es en lo que se basa. Lo que busca son empleos de muy bajo nivel, y por eso es por lo que los sueldos en Canarias, por ejemplo, son menores que en otros sitios. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de todo resulta que el turismo se mantiene en estas islas. O sea, resulta que tenemos niveles de turismo de récord histórico. Sí, pero los empresarios no contratan. No solo no contratan, sino que con el mismo número de turistas baja el número de trabajadores en las empresas. Lo que están haciendo es
sacándole el cuero directamente a un montón de trabajadores y trabajadoras. Ellos le llaman aumento de productividad, pero en realidad es forzar la máquina todo lo posible por esta situación de crisis. Pero además, incluso en estos momentos tenemos oportunidades de diversificar la economía. Hay 3 o 4 sectores potentes en Canarias que no están trabajando. Me refiero a energías alternativas. Tenemos el mejor espacio en toda Europa para generar energías alternativas. Primero para nosotros mismos, lo que nos abarataría el coste de la energía, y segundo para exportar a todo el norte de África, que es un continente en expansión que es muy importante. Tenemos en la agricultura, nosotros ahora mismo estamos importando del orden del 85-90% de los productos que consumimos en Canarias, para el mercado interno, para los 2 millones de canarios que somos. Sí, solo con una parte importante de esos productos que consumimos en Canarias se produjeran en Canarias, duplicaríamos el número de personas que estarían trabajando en la agricultura. O sea, hay toda una serie hay todo el espacio de rehabilitación de la planta alojativa que llevamos diciéndolo no sé cuántos años, pero que al final nunca se concreta. Tenemos San Agustín, vamos, todo el sur de la isla es un sur que está deteriorado en algunos lugares. ¿Por qué no invertimos ya de una vez en rehabilitar desde un punto de vista de eficiencia energética, etcétera, esa zona? O sea, tenemos debilidad, Antonio, pero tenemos yo una creo que debilidad. el empresariado de Las Palmas, que tenemos una zona turística en Las Palmas, teníamos un empuje turístico importante, nos hemos quedado con 2 hoteles de 5 estrellas, ningún hotel de 4 estrellas, o muy pocos, y ha desaparecido residencias, apartamentos, y se ha convertido en piso, en esa ola de especulación que ha tenido el mundo inmobiliario. Evidentemente, yo llevo diciendo muchas veces que ahora quiere el gobierno de Canarias parar un poco la construcción de hoteles. En Las Palmas hace falta hoteles de 5 estrellas, no se puede tener una capital de este tipo y generar empleo. Lo que pasa es que la gente no invierte un duro, no hay nada, está todo parado, está, pero todo está parado. A mí que me lo expliquen, pues yo no lo termino de entender. Tenemos los mejores datos de turismo de la historia, y el empleo sube. Y el desempleo sube, o sea, baja el empleo, y además parece que no tiene dinero. Y que llega la temporada turística y tampoco baja el empleo. En la península sí se nota, pero en Canarias no se nota, y estamos en 200.000 desempleados en Canarias, que es un 300 y pico mil. 300 y pico mil. Giovanca, tu opinión sobre esto. No me digas que igual que todo tantos temas sobre se la puede mesa. interrumpir si no están de acuerdo o lo que sea, pero yo creo que este es un punto que todo el mundo estamos máximamente de acuerdo y sensibilizados. Es fundamental escuchar, por ejemplo, me interesa mucho de Iván, dijo que estaba en desacuerdo, en gran parte con la reforma laboral y en desacuerdo con un par de puntos. Me imagino que estarás de acuerdo, por ejemplo, en la flexibilización del despido, ¿no? Yo tan solo dentro de lo que es la reforma laboral estoy de acuerdo en la no satisfacción por parte del empresario de los salarios de tramitación. Yo creo que eso es un mal endémico de siempre y que ha servido en muchas ocasiones de excusa para que efectivamente el empresario no es que se lo piense, es que sencillamente no pueda, porque entre que una persona, un empresario despide a un trabajador hasta que llega la fecha ya no de juicio sino de la sentencia, si lo pierde con anterioridad tenía que pagar todos los salarios de tramitación por meses vencidos hasta la fecha de la sentencia. Ahora ya se encarga el Estado de inicio. ¿Por qué? Porque realmente es un problema estatal. Es decir, el empresario no tiene por qué verse sometido a la burocracia que viene en las instituciones judiciales. Y entonces yo también considero que los jueces están sobredimensionadamente atareados de trabajo, están saturados, pero esa saturación tendría que venir dado precisamente con más empleo a jueces, con mayores ubicaciones físicas para que los jueces, secretarios y demás pudiesen realizar su trabajo y así no aletargar esos periodos que en más de una ocasión pones un juicio en el 1 de enero y te viene dado para con el año siguiente. O
sea, yo, por ejemplo, en ese terreno sí estoy de acuerdo, en la supresión de los salarios de tramitación que abona desde el primer día del teórico despido, pues el gobierno, ¿no? De todas formas, los Luego, salarios de tramitación son exclusivamente cuando se declara nulo el despido, ¿no? Sí, pero anteriormente... Estamos hablando de cuando el empresario, pues no sé si a sabiendas, pero que cuando el empresario hace un despido... Sí, por acoso laboral, por una vulneración de que es derechos improcedente, fundamentales, o sea, que exacto. es nulo. No, pero con anterioridad... En ese momento es solo cuando se pagan los salarios de tramitación. pero con anterioridad, don Antonio, usted es conocedor que cuando el despido era improcedente, cuando el despido era improcedente, que era casi siempre, se tenían que abonar los salarios de tramitación. Sí. Ahora no. Ahora el despido, si es improcedente, tan solo se abona si lo readmiten. Si no, no se satisface. Lo cual es una ¿entiendes? locura, ¿no? Bueno, pero lo paga el Estado. Vamos Pero bueno, pero de cualquier manera, para continuar con este hilo, ¿no? Yo, con respecto a lo que dice el compañero José, que bueno, es analista político y demás, bien, yo creo que existe, desgraciadamente siempre ha existido una gran diferencia entre teorías y prácticas. Yo te puedo asegurar que una empresa de 7 trabajadores, si tienen que despedir a 2 personas, esa empresa se iba a la quiebra antaño. O sea, te lo digo abiertamente. Y también te digo una cuestión que me fastidia enormemente. Canarias, 2 años antes de la crisis, era, y eso está en las hemerotecas, era el núcleo poblacional con más bajas, ya sea laborales o por enfermedad común, de todo el territorio español. Ahora ya, lógicamente, con esta reforma, que insisto, no estoy para nada de acuerdo con ella, pero insisto que con esta reforma todo el mundo pues se ha visto esa bajada de enfermedades, se ha visto pues una actitud que puede conducir al miedo, y eso es lo que verdaderamente detesto, el tema de que un trabajador vaya con miedo a su trabajo, pero sí es cierto que se dan datos contrastados del antes y el después. Como es que antes éramos la capital de las bajas y ahora pues ya prácticamente no nos encontramos en ese ratio porcentual. Eso es una cuestión que habría que tener en cuenta y lo pongo encima de la mesa. Otra cuestión es sobre lo que indicaste de la señora Cospedal, de que considere que las personas que se vayan pues es poco más o menos un campus al que se va y demás. Bien. Yo no estoy de acuerdo con que la gente tenga que irse de su tierra a buscar trabajo, yo no estoy de acuerdo, pero eso es una realidad también histórica. Mis abuelos, yo no sé si los suyos o los de aquí, mis abuelos fueron a Venezuela y estuvieron allí durante muchísimos años, luego pero fue después de una guerra, o sea, no tenemos comparación. Pero me refiero, pero siempre ha habido... guerra civil muy cruenta. Siempre ha habido un trasvase poblacional a otros países, eso es real. Ahora bien, el equívoco por parte del gobierno es la manera de llevarlo a efecto. Es el titular, por así decirlo, ¿no? Yo creo que ahí es donde se han equivocado estrepitosamente y donde se siguen equivocando. Y respecto a don Antonio, bueno, pues en este caso yo creo que, hombre, vamos a ver, don Antonio, usted es conocedor que, y lo digo con el máximo de los respetos porque lógicamente es muy posible que no haya sido una decisión suya, sino de una directriz de Madrid y demás. A mí, en cierta medida, me produjo en su momento estupor el hecho de que los sindicatos más representativos a nivel insular y estatal pues fuesen las primeras organizaciones que realizasen EREs masivos de carácter extintivo, basándose en la reforma laboral. O sea, a mí eso particularmente me sorprendió mucho, ¿no? Y en ese sentido considero que no se puede estar en misa y replicando porque prueba de ello es que el día 1 de mayo las concentraciones que se hicieron, o nada más aprobarse la reforma laboral, apenas fueron 4 personas. Este año sí se vio más multitud, pero en las primeras apenas fue nadie. Y con respecto a la situación, ya para finalizar, aunque sea este tramo, para finalizar el tramo respecto a la situación actual. Bien, yo considero que el gobierno está muy equivocado en muchas decisiones que está tomando que creo que son absolutamente absurdas, como por ejemplo temas de ley de emprendedores, conceptos económicos que se dan respecto a contrataciones.
eso realmente es un callejón sin salida. Sencillamente porque si una persona tiene una empresa y necesita vender, por poner un ejemplo, 100 zapatos y no los vende ni de broma, no va a tener la necesidad, por mucha ley de emprendedores que haya y por mucha falta de cotización a la seguridad social que le dé el gobierno, de contratar a otra persona, porque es que sencillamente no llega al ratio que precisa para acceder al consumo. Entonces aquí yo creo ciertamente que lo que hay que poner, entre otras grandes cosas, encima de la mesa es lo que se ha hablado, y es el crédito. Lo que es inenarrable es que se haya rescatado a la banca y no se haya rescatado a los españoles. Hablando un poco de crédito... Me toca contestarme. Por alusiones. Conteste para después ver un vídeo. Yo me atreví a hacer una pregunta. Conteste. Solo te quiero decir dos cositas. Interrúmpanse. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Bien, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero la teoría es, con esta reforma laboral y con todas las anteriores, iba a crear empleo. La realidad es que no se ha creado. Por lo tanto, está equivocada la teorización de principio de todas las reformas laborales habidas en España. Desde aquella que se hizo con Felipe González hasta esta última que se hizo con Mariano Rajoy. ¿Cierto? La teoría que las han impulsado estaban equivocadas y han fracasado. El modelo liberal capitalista no funciona. Esa es la realidad. Por lo tanto, lo que toca es buscar alternativas. Hemos hablado de poner otra vez en funcionamiento el agrocanario. Hemos hablado de recuperar los sectores estratégicos para el sector público. Hemos hablado de una economía que busque las energías alternativas. Estamos hablando de un montón de cosas que no se han puesto en práctica. En cuanto a la migración canaria al exterior, no se puede decir alegremente, porque mi familia emigró a Venezuela también, eso de se van y se buscan la vida. Eso, como dice Gieco en una de sus canciones, es desahuciar a las personas. El que tiene que irse a vivir una cultura distinta está desahuciado, nunca es de un sitio, y cuando vuelve a su sitio de origen ya tampoco es el sitio de origen, porque el sitio de origen ha cambiado. Lo que hay que hacer es evitar que los canarios tengan que emigrar, como decía el poema de Lescano. Si alguien quiere la maleta, que se la lleven ellos, los que nos han creado esta situación. ¿Quién ha creado esta situación? El empresariado, que en Canarias, desgraciadamente, yo sé que esto no le va a gustar a muchos, yo no veo en Canarias empresarios, yo lo que veo es mucho tendero que vive de la subvención, que vive de no pagar impuestos, y eso de que con 7 trabajadores, cuando echaban a 2 iban a la quiebra, en la última empresa para la que trabajé, ni siquiera nos echaron a la calle, directamente cerraron un viernes, y cuando fuimos el lunes a trabajar ya la empresa no existía. Y eso se dio en la década prodigiosa, cuando aquí Paulino nos decía que crecíamos a un nivel espectacular, pero el paro no ha bajado. Por lo tanto, lo que está mal es la estructura económica de Canarias, para que los canarios no tengan que emigrar, para que no tengamos que estar importando el 85%, y esto no es teoría, esto es realidad. Si algo no funciona, lo que hay que hacer es cambiarlo, porque hacer las cosas de la misma forma y esperar resultados distintos es un síntoma de locura. Por lo tanto, las autoridades que han regido la comunidad autónoma, como las del gobierno, o son unos ineptos, o están locos, o actúan de mala fe. Yo estoy... Yo estoy totalmente de acuerdo que toda reforma laboral, y además me parece muy sensato que haya hablado tanto de la época socialista como la del Partido Popular. Toda reforma laboral siempre ha tenido una consecuencia totalmente contraria a lo que se perseguía. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿por qué se ha tenido que llevar a efecto? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué demonios se han tenido que llevar a efecto esas reformas laborales si luego no han tenido el resultado que se ha pretendido o se ha querido? Para beneficiar al capital. Porque hay una ideología subyacente. Sí, hay una ideología subyacente. En este caso también hay un hándicap que antes no se tenía, y es que estamos sometidos a Europa. Y también tenemos que hacer deberes por parte de Europa, porque si no, no nos dan la limosna de turno. Pero si Europa no tuviera ideología. ¿Perdón? Como si Europa no tuviera ideología. Sí, los distintos gobiernos que están en Europa y los que están dirigiendo la economía europea tienen su propia ideología. ¿Cierto? Y esa es la de la economía neocon, que se ha impuesto en todo el planeta. Sí, pero por eso decía antes lo de atado y bien atado. Entonces es la pregunta de para qué las reformas laborales y otro tipo de reformas, si se sabe de antemano que no van a tener los objetivos que teóricamente se proponen. En la práctica hemos constatado a lo largo de 100 años, porque ni siquiera nos podemos remontar a la historia española,
nos remontamos a cualquier otra, a la norteamericana o a la europea desde principios de siglo y sabemos cómo funciona. Por lo tanto, mi punto de vista es que cuando se aplican este tipo de reformas laborales es para precarizar el mercado laboral. Familias y personas precarizadas que no solamente pierden su nivel adquisitivo, su calidad de vida, sino que basan en el sufrimiento de esas personas. Una persona que se queda sin trabajo, ¿no?, sufre, y eso es incontable, no es tangible, pero el sufrimiento y el sufrimiento social que produce es... Vamos a ver. Yo propongo un poco para que puedan ver, porque tenemos otro vídeo. Pero solo por terminar el argumento que yo les he dejado. Vale. Una sociedad precarizada se fascistiza. La precariedad fascistiza al ser humano, y no solamente al ser humano, a cualquier animal. Tú pones en la sabana a 2 leonas con sus crías, con sus churumbelas, y una sola gacela, porque no hay más recursos que comer. ¿Y qué pasa ahí? Se fascistizan, se canibalizan la una a la otra. Y ese es el gran objetivo de esta política de la economía neocon. Fíjate cómo se ha derechizado toda Europa, como en Grecia y como en los países que peor están, los que se han llamado los PICs, crece la extrema derecha. ¿Eso por qué? Yo insisto sinceramente en que yo estoy totalmente en contra de la reforma laboral, a excepción de ese único punto que he establecido. Es decir, y yo, desgraciadamente, en el despacho de abogados que detento, también tengo determinados casos de acoso laboral que son verdaderamente atroces, porque ya no hay ni preaviso, ni hay la mayor indulgencia, y efectivamente eso supone un ataque ya no solo a lo que es el contenido económico de la cartera del ciudadano, sino a la psique, a lo que es la psicología de la persona, que lo revienta, y eso lo vivo yo desgraciadamente a diario. E insisto, o sea, la reforma laboral para mí, por el momento, no ha dado ningún brote verde, entre comillas. La consideración de que el mes de mayo hay cerca de 100.000 parados menos, bien, es que el mes de mayo es el mes de mayo. Ciertamente, en comparación con otros meses también de mayo, pues ha habido una sutil mejora, pero eso no, para mí particularmente, no consecuencia supone, de que la agricultura en la península, el turismo en la península, para mí no es una circunstancia que es esperanzadora, como dijo. Me están diciendo realización, después continuamos, vamos a ver un vídeo. Mire, yo voy a decir una cosa a nuestros televidentes. Yo perdono una cosa porque tenemos que ser un poco ágil. Nos hemos enterado que don Miguel Blesa, aquel vicepresidente de Caja Madrid, pues ha vuelto otra vez a ingresar en prisión, y ya es hora de que, y esto por otro caso de él, o sea, el City National Bank, o sea, que no la ha ingresado en prisión directamente, y entonces sin fianza. Entonces hay que decir que por fin vemos a un banquero ir al banco, al hotel. Bien, pero vamos a ver lo que dice el Banco de España sobre lo que quiere el Banco de España, que no es nada más ni nada menos sino bajar los sueldos mínimos, bajar más los sueldos mínimos para repartir la pobreza o repartir el trabajo según como lo vean la miseria entre todos los españoles. Y además enseguida se le subió al barco, se subió a bordo la señora Esperanza Aguirre, del Partido Popular, por supuesto. Dentro vídeo, vamos a ver este vídeo porque no tiene desperdicio. Réplica de la ministra de Empleo al Banco de España. Fátima Báñez dice al organismo regulador que tiene una función clave en la creación de empleo. La respuesta viene después de que el Banco de España recomendara rebajar el salario mínimo interprofesional a grupos con mayor dificultad en encontrar empleo. Quiero decir con toda claridad que el Banco de España también tiene una función de compromiso con la sociedad muy importante en este momento, porque lo más importante hoy para el empleo es que llegue el crédito a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que son los que crean riqueza y empleo en nuestro país. Por tanto, yo le pido que ayuden haciendo que llegue cuanto antes el crédito a las empresas, que son las verdaderas creadoras de empleo en España.
La ministra ha coincidido con los líderes sindicales en un acto informativo. Para el secretario general de Comisiones Obreras, esa rebaja de salarios tiene visos de ilegalidad. Siempre que alguien propone un contrato asociado a salarios de 400, 500 euros, detrás de esa propuesta están salarios que superan con mucho el de la media de este país. Tal vez podían empezar por ellos mismos. Los sindicatos han señalado que el futuro de la economía española está ligado a la capacidad de consumo de las familias y han planteado la posibilidad de que la propuesta de rebaja del salario sea un globo sonda. Ustedes, queridos televidentes, yo por lo menos estoy indignado. Yo tengo que decirlo, porque claro, estas cosas a mí me hierve la sangre. Me hierve la sangre porque siempre el peso económico está recayendo una vez más en la gente. Y hay en la gente pobre, la gente humilde, la gente que tiene el trabajo bajo, que cobra, hay muchos trabajadores y trabajadoras en España que solamente cobran los 600 y algo de euros del salario base. ¿Qué me está diciendo esta gente? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esta gente? Que bajemos ese salario. Pero, por otro lado, están diciendo que subamos o mantengamos los salarios del que más tiene. Ese no se le baja un duro y salen por 80 millones de euros de indemnizaciones como algunos banqueros. Por eso me alegro que algunos banqueros vaya pisando saltos negros aquí en Canarias. En Gran Canaria ya no tengo que decir, no sé cómo se llama la prisión esta que está abajo, el Gran Hotel con piscinas y todo, que está abajo en vecindario por la zona esa. Yo no sé si ustedes están indignados, pero oyendo estos disparates de nuestros políticos nacionales y teniendo el paro que tenemos, nadie pone sobre la mesa cosas para el empleo, para crear empleo. Y yo entiendo, como entiende todo el mundo, como puede ser el economista que se murió hace unos meses, San Pedro, si no hay inversión, no hay economía. Y si no hay inversión, no hay consumo. Y si no hay inversión, no hay paro. Pero ellos están empeñados en la zanahoria y verla de lejos, nunca hay inversión y se han salvado los bancos y ahora mismo la Comunidad Económica Europea está pensando, los vestidos de enero que vinieron a España están pensando que los bancos van a tener que pedir otro rescate. A mí esto me asombra, no era suficiente con los 50.000 millones de euros. ¿Qué pasaría si nosotros no rescatáramos a esos bancos y pusiéramos el dinero de ese para rescatar a los ciudadanos? ¿Qué pasaría? Yo lo lanzo a la mesa para que ustedes puedan opinar y que piense, por ejemplo, Antonio, que está ahí, no, pobre, yo medio de lado. Quería decir algunas cosas con respecto a lo que se dijo antes y tal, y luego terminamos aquí, ¿sabes? Porque yo creo que hay cosas que no puedo dejar pasar de ninguna de las maneras, ¿no? Hay una, con respecto a las tasas de enfermedad que había antes y que hay ahora, en principio yo no creo, no tengo ahora el dato exacto, pero estoy casi seguro de que no había una diferencia significativa entre las tasas del resto del Estado y las tasas canarias. O sea, que podía haber en absentismo, yo te lo digo por... Eso salió en todos los medios. Sí, pero que es significativa no era, ¿no? Pero que de todas formas, lo que se está produciendo ahora no es que la tasa de absentismo... evidentemente la tasa de absentismo ha bajado, pero lo que se está produciendo ahora es un fenómeno que le llamamos presentismo, ¿no? Que es el tema de que la gente está en el trabajo aunque esté enferma, aunque esté agripada, aunque esté... O sea, aunque esté... Es que se ha pasado de la nada al todo. En el peor de las situaciones, o sea, que la situación actual es absolutamente peor que la situación anterior. Además, nosotros estamos notando un incremento del consumo de alcohol y ansiolíticos en la gente, porque entre otras cosas vas a trabajar con la espada de Damocles de que te pueden despedir inmediatamente. Con esa espada de Damocles yendo a trabajar, la gente está, y hay una detección clara, no me acuerdo ahora los datos, pero tenemos un estudio hecho sobre el incremento de consumo de alcohol y el incremento de consumo de ansiolíticos entre los trabajadores, precisamente por esa situación de estrés que supone el que tengo que ir a trabajar, aunque me esté arrastrando por el suelo, pero tengo que ir a trabajar porque con la reforma laboral en la mano me pueden despedir por
faltar al trabajo durante 10 días, 2 meses, 10 días no consecutivos, durante 2 meses. O sea, es una situación absolutamente... Y con un parte de tu médico de cabecera, que no es un mero pie, o sea, es un parte justificándolo incluso, o sea, justificando. Con respecto al tema de los ERES en comisiones, es verdad que ha habido algunos ERES en comisiones, pero ninguno ha sido, y eso te lo puedo hacer con las condiciones de la reforma laboral. En todos, además, ha sido con acuerdo con los trabajadores, todos se han negociado con acuerdo con los trabajadores, y todos los que haya podido haber han mejorado en mucho las condiciones de la reforma laboral. Eso por plantear el tema este y no rehuirlo, y nada, o sea, lo contrario, el que diga otra cosa no tiene los datos que están sobre la mesa. Si quieres, pues hablamos de datos del sitio, hablamos, ¿no? O sea, que no en eso, porque tampoco es cuestión de escondernos. O sea, cuando a nosotros nos bajan los ingresos, pues evidentemente tenemos que buscar alguna manera de sobrevivir, ¿no? O sea, en ese sentido, es verdad que ha habido alguna reducción de personal, pero toda la reducción de personal que ha habido se ha hecho siempre con acuerdo con los trabajadores y además en mejores condiciones en las que supone la reforma laboral, tanto esta como la anterior. Por eso no quería dejar pasar eso. En cuanto al tema, el tema es el crédito, es lo que decimos, todos estamos de acuerdo en eso. O sea, no hay actividad económica porque no llega el dinero a las empresas y a las será familias. por eso, porque los hombres estos de Europa que han los hombres de negro que han venido, ha dicho que hay que vigilar un poco más los bancos porque parece ser que como no tiene dinero para hacer negocio, pues lo dedica solamente a pérdida, resulta que no tiene dinero para prestar, claro. Y se dedican a prestar el dinero. Yo sí sé dónde se va el dinero de los bancos. A comprar la deuda del Estado. Para ganar. Y ganar, lo compra a 0,75%, 50% actualmente, y lo vende al Estado después en el 7%. No seamos tontos. Ahí gana lo que no gana ningún trabajador, ninguno. Eso es verdad. La situación del Banco de España y los comentarios que se han llevado a efecto son para, literalmente, que Dios me perdone, para colgarlo de un pino. Vamos, o sea, es que es de una irracionalidad. Por eso piensa estos vestidos de negro, estos hombrecitos vestidos de negro, piensa que los bancos no van por buen camino. Ivanka lo decía antes, sí. O sea, los vestidos de negro no vienen caídos del cielo. Cada vez que viene aprietan más. Sí, por eso, pero porque tienen una ideología, tienen un interés. Porque se presentan las elecciones. ¿Por qué cuando se obligan, cuando se ponen 40.000 millones de euros en los bancos, 40.000 millones de euros en los bancos? 50.000. Pues 50.000 millones. Porque le prestaron 10.000 antes y 40.000 es 50.000 millones de euros en los bancos. ¿Por qué no se obliga? La condición es que ese dinero fluya a las empresas. ¿Por qué no se pone esa condición? Porque ni siquiera el Banco Central, ni el europeo, ni el español ponen esas condiciones. Porque el interés de los hombres de negro es que el dinero se les devuelva. Pero ciertamente y se le devuelve mediante la deuda. A ver si me explico un momentito, ¿no? O sea, el interés de los hombres de negro es que se compre la deuda, porque al comprarse la deuda, lo que estás es reforzando al banco alemán, que fue el que prestó antes. Entonces, lo que hacen ellos no es prestar dinero para que fluya la economía española, lo que hacen ellos es prestar dinero para sus créditos. Igual pasó con Por eso, los hombres de negro, cuando ponen el dinero... un control político. Además de un control político. Es que ciertamente a mí lo que me parece un lamento y un insulto a la ciudadanía española es que efectivamente con los 50.000 millones de euros que se le ha dado de rescate a la banca, 40.000 no se haya rescatado al ciudadano. Es decir, mire, cualquier persona física, cuando cierra un contrato con otra, establece una serie de contraprestaciones. Yo lo que no puedo hacer, ni se me pasa por la cabeza, es dar 50.000 millones de euros y que no exista ningún tipo de obligatoriedad de por medio, sino libre albedrío de cada banco. Aquí existe un Real Decreto que se aprobó recientemente, el de la carencia de capital, que está íntimamente unido
a una resolución, que ni siquiera es ley, del Código de Buenas Prácticas por parte de los bancos que se han adherido a ese Real Eso no Decreto. sirve para nada. No sirve para nada. Para nada, absolutamente para eso nada. es una cuestión totalmente Igual arbitraria, que subjetiva. las buenas prácticas para el tema de la hipoteca. No sirve O sea, para nada. no sirve para nada. Entonces, lo que efectivamente yo creo y lo que está demandando la sociedad es que, bueno, de hecho se están dando teóricos corralitos de la que la gente está sacando el dinero del banco porque es que no quieren potenciar más ya el erario que dispone el banco y prefieren tenerlo en su casa que en el propio banco. Lo que se tiene que facilitar a la hora de rescatar a la banca son unas condiciones sine qua non, unos números clausus que establezcan abiertamente que tienen que dar un X de porcentaje de crédito, pero sin lugar a dudas. Pero eso es poner al zorro a cuidar las gallinas. Ya sabemos que no va a hay ser un posible. hecho que es Termino, objetivo. José. Perdón. Ya sabemos que eso no va a funcionar así y de hecho no funciona. Ni se ponen unas cláusulas, ni se ponen unas condiciones, ni se pone nada. ¿Qué es lo que se podría hacer? Y lo hablamos también en el programa pasado. Si se tuviera la voluntad de rescatar a los ciudadanos y poner en circulación todos esos dinerales que en principio estaban para recuperar la economía de una sociedad, es la creación de una banca pública de crédito. Tiene que ser público, no puedes dejarlo en manos privadas. O sea, ¿de qué nos sirve toda esa vuelta y ese circunloquio económico de que si el banco alemán se lo presta no sé quién para que se lo deje a la banca española, para que los distintos gobiernos que pongamos en la Moncloa, lo mismo, pasen de largo sin forzar y sin poner condiciones para que esa banca se comporte como se tendría que comportar en una sociedad un poquito más civilizada y más democrática, con tradiciones más democráticas. No pudiendo hacer eso, ¿dónde está la agilidad y la rapidez para eso, para crear una banca pública de crédito? Si estamos presenciando cómo se derrumba la economía, y no solamente la economía, sino la economía social. Y no hay agilidad para eso, pero por ninguno de los partidos. Ni en la oposición, ni en el gobierno, ni en la... ¿Por qué? Esa es otra buena pregunta. En los bancos son un cuerpo sin alma, y como tal cuerpo sin alma, sin corazón, es que no tienen nada. O sea, eso es indignante. Solamente y repartirse ellos unos beneficios astronómicos. Ustedes no se han fijado también que esas indemnizaciones son con dinero público. Antes ingresaban ustedes para pagar un recibo y no le cobraban nada, o para ingresar en la cuenta de su hijo, a lo mejor va a ingresar un dinero porque le hace falta a su hijo y está esperando al hombre a lo mejor en Tenerife o en Madrid, y dice: mira, yo te ingreso algo en tu cuenta y lo puedes disponer en metálico, lo dispones media hora más tarde, ¿no? Ustedes se han fijado que los bancos están cobrando hasta por los ingresos metálicos que usted hace. Es que es un robo a mano armada. Y lo peor de todo, don Nicolás, lo peor de todo es que, por poner un ejemplo, imagínese que ha contratado que le traigan una serie de libros de cualquier índole a su domicilio y le cuesta los libros 20 euros al mes. Si por ello por B no tiene el disponible de esos 20 euros al mes, le cargan 30 euros de interés, de comisión. O sea, eso sí se lo paga. Eso sí se lo paga. Pero o sea, que al final te cobran 50, los 20 más los 30. O sea, es un disparate. Más de los intereses del tiempo de descubierto. Exactamente. Es escandaloso. Estamos ante un problema no de gestión, estamos ante un problema no de situación coyuntural, sino estamos ante un problema estructural. Claro. Volvemos otra vez a lo que decía al principio, tenemos que hacer un cambio de paradigma. Lo que decía Jovanka, hay un problema, los políticos no quieren. El otro día, esta semana pasada, la Izquierda Plural presenta una iniciativa en el Parlamento para auditar la deuda, saber qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es producto de la especulación. Todos los partidos que sostienen este régimen, PSOE, PP, PNV y Coalición Canaria, votaron en contra de la auditoría de la deuda. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Lo que ha hecho la banca es socializar las pérdidas. Desde que Zapatero se reunió aquella vez con Botín y con los banqueros para ver cuánto era la ayuda financiera que necesitaba la deuda, se le entregó ese dinero a fondo perdido. Ni siquiera en los Estados Unidos, que es el paradigma del capitalismo,
Se llegó a eso. Bush le entregó dinero a los bancos, pero sentó a inspectores del gobierno en los consejos de administración. En España no se ha hecho eso. En España se entrega el dinero alegremente. Rajoy, cuando pide el rescate, que no es rescate, sino que es un préstamo en condiciones favorables, porque estos manejan el lenguaje como los nazis, y después nazis No, son un otros. rescate. No, No, un rescate. Es que la deuda esa de los 50.000 millones ya está anotado en el déficit del 9%. ¿Me dejas seguir hablando? Sería un 6%, no un rescate. Es que se entró en la deuda de todos los españoles. ¿Me dejas Eso seguir me hablando? indigna. Pues de eso, Nicolás. Entonces, ¿qué pasa? Que algo que es privado se convierte por arte de magia en público. Si nosotros auditáramos, si el Parlamento decidiese seguir la iniciativa que presentó Izquierda Unida de auditar la deuda pública y ver cuál es la soberana y legítima, o sea, la que se va a pagar y la que no se va a pagar, que la paguen los responsables, no pasaría absolutamente nada. En todo el mundo se liquidan bancos todos los días y no pasa absolutamente nada, porque los ahorros de los ahorradores están garantizados. ¿Quiénes pagan? Pagan los administradores, pagan los accionistas, pagan quienes se han metido en ese negocio. Esos son los que tienen que pagar las pérdidas de los bancos. El Estado, la deuda pública, se haría responsable de garantizar los fondos de los ahorradores. Pero eso así no ha sido así en España, ni ha sido así en ningún sitio del continente, salvo en Italia, en el que se audita la deuda y se dice, esto se paga, esto no se va a pagar, que lo paguen los responsables. ¿Por qué no se hace? Porque existe un maridaje entre el poder financiero, poder político y medios de comunicación que nos venden un discurso de que no hay otra forma de hacer las cosas y de que la teoría está muy bien, pero la realidad va por otro lado. No, la realidad significa que tenemos casi 7 millones de parados, que estamos en la tercera comunidad autónoma con el mayor índice de pobreza. Esa es la realidad, y que las cosas no funcionan. O cambiamos de paradigma, o la próxima reforma laboral va a ser, ya no pagamos en dinero, sino en un plato de arroz y un uniforme con unas cadenas. No, yo en este caso, perdona, Nicolás, un breve apunte semicómico. Sí. O sea, estamos llegando a un punto, como bien está diciendo el compañero José, estamos llegando a un punto en que efectivamente el ciudadano está tan estresado que estamos volviendo a la época del medievo a partir de los trueques, ¿eh? O sea, yo por ejemplo he realizado determinados trabajos en calidad de abogado, arquitectos por ejemplo que no pueden satisfacer una cuota determinada y te realizan un apaño. Es decir, estamos volviendo ya incluso a ese concepto. Bien, Lo cual es increíble. Iván, yo debo decir una cosa. Los recortes que hace España es el segundo país con mayor desigualdad después de Letonia. O sea, que somos la cola del vagón del tren. Por otro lado, tenemos una opinión de la gente que la tenemos ahí, a ver si nos la pincha. La gente está al borde, yo le digo, falta un poquito así para que haya una explosión social. Sin duda. Porque cuando tú tienes que comer en los comedores sociales que tiene Las Palmas de Gran Canaria, los comedores sociales de la basura, porque se han convertido en comedores sociales, porque hay miles de personas recogiendo de los restos de los supermercados la comida para comer, ocupando casas que están abandonadas, y así como en Inglaterra hay una ley que dice, o en Estados Unidos, perdón, que una casa abandonada la ocupa un señor y la puede poner a su nombre, fíjense. Esa es la ley que está americana, que son los más progres del planeta. Inclusive por ser un país como es el de Estados Unidos, que es de derecha o de capitalista, digamos. Sin embargo, en eso está muy avanzado. Estados Unidos ha salido de la crisis, está subiendo, y lo que ha hecho Estados Unidos es muy simple: poner más dinero sobre la mesa, hacer billetitos, pero aquí en Europa no tenemos un banco europeo que haga los billetes para Europa, y estamos todos controlados por la Merkel. Y ahora la Merkel, ahora la Merkel se dedica a dar 100 millones ayer por una indemnización, el otro día 50 millones para no sé qué historia, otro día para 50 millones, y está de euros, está ella nadando para ganar las elecciones con dinero público. Vale, vamos a ver el vídeo de lo que opinan nuestros televidentes y continuamos ya en este tramo de este debate.
Una semana más nos hemos ido a la calle a palpar la opinión pública. Esta vez nuestra pregunta va dirigida hacia la reforma laboral. Muy buenos días, caballero. ¿Cree usted que la reforma laboral vulnera los derechos de los trabajadores? ¿Quién tiene la culpa del desempleo en Canarias? Yo creo que los políticos. Ya no sabemos si confían en el PP, en el PSOE. Yo creo que son todos iguales, van a llenarse el bolsillo y los trabajadores cada vez tienen menos derechos. Muy bien, muchísimas gracias. Bien. Bueno, ahí habría que analizar muchos sectores sociales, sobre todo desde arriba, una mala gestión política y también los conceptos empresariales, y también un poquito nos toca también a los empleados. Los derechos y los vulnera. Yo los vivo. Muy bien, gracias. Pues supuestamente los políticos, que son los que nos han metido en el desastre que llevamos, ¿sabes? No hay nadie más que ellos. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Gracias. Sí, por supuesto. Mire, yo no soy de aquí, entonces no sé exactamente quién tiene la culpa. Evidentemente la culpa la tiene el gobierno central con esta reforma laboral que destruye empleo, no lo crea evidentemente. Pero claro, supongo que también el gobierno de Canarias tendría que ponerse de acuerdo con el gobierno central en algunos aspectos, pero evidentemente principalmente el gobierno central. Muy bien, muchas gracias. De nada. Ciertamente, sí. Sí. Pues está claro que son los gobernantes que son los que tienen que gestionar estos temas. Está clarísimo que los gobernantes son los que tienen en su mano el poder solucionar este tema. Y totalmente, o sea, nos tienen por el suelo. En Canarias y a nivel nacional los gobiernos, porque solo tiran para ellos, como se ve, bajan los sueldos de los trabajadores y los mínimos de las pensiones y de todo. Y ellos no se quitan nada, todo lo contrario. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Gracias, Yo creo que sí se está vulnerando los derechos de los trabajadores. Pues yo no sé si son los que están gobernando o quién, pues supuestamente tendría que ser los que están. Alguien tiene que tener la culpa. Si son los que están gobernando o alguien tiene que tener la culpa de tanto desempleo. No se puede, yo sé que es fácil culpar al gobierno, obviamente tienen una gran parte de responsabilidad, pero también se ha degenerado mucho todo el tema del trabajo, se ha desperdiciado muchos recursos y se siguen desperdiciando y siguen apretando por los lados que creo no es conveniente apretar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues muy bien, ya lo han visto, esta es la opinión de nuestra gente a pie de calle. Devolvemos la conexión a los estudios de Canal 13 Digital. Bien, ¿ha visto ustedes, queridos televidentes y radioyentes de la FM 94.8 que nos oyen en estos momentos en directo, el paro, la rebaja de los sueldos, la asfixia de la sanidad y la educación? Según un estudio de la Fundación 1 de Mayo, es asfixiante para España y sobre todo para Canarias, que no tienen consideración de lo que somos una isla, no estamos en el continente y no estamos tampoco en Madrid o en Cádiz para poder llegar a la península. Y yo traslado a la mesa para debatir esto un poquito así, a ver qué posibilidades o qué idea le podemos decir a Rajoy, porque por lo visto Rajoy no nos escucha a nadie últimamente, está diciendo el hombre todo privado de que está perfectamente, que hay 100.000 desempleados con mentiras, porque los empleados nuevos estos que han salido del paro son empleados en precario, porque son jornaleros del campo, jornaleros de la época turística, o sea, crear empleos fijos, parece que hay 11.000 empleos fijos, nada más. Quien quiera continuar. Yo le he dicho 3.000, ni siquiera llegan a 11.000, 3.000, ¿no? 3.000, entonces me he equivocado, lo he valorado mucho al señor Rajoy. Hay un tema que yo creo que se plantea ahí que tiene que ver también con lo que decía antes del Banco de España, ¿no? O sea, que tenemos que los recortes están haciendo crecer la desigualdad. Crecer la desigualdad, yo creo que el concepto de desigualdad es importante retenerlo, porque lo que está creciendo es los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Es decir, la clase media se la han cargado. La clase media la están haciendo pobre, la están empobreciendo de una manera rápida y urgente, ¿no? Sí, muy eficiente. Muy eficiente, evidentemente. Ahí sí podemos hablar de eficiencia, qué casualidad. Es verdad que las políticas de austeridad son una máquina de destrozar clase media y de centrifugar gente hacia la exclusión social, porque eso es lo que está pasando. Entonces, la idea de desigualdad, yo creo que es una idea importante, porque es que no es que el dinero desaparezca, sino que el dinero que antes estaba más repartido, ahora está más concentrado.
por eso aumenta la desigualdad. Y somos, detrás de Letonia, el país de la Unión Europea que más crece la desigualdad. Yo creo que esto es un tema como para pararse a pensar en este tipo de políticas que se están haciendo. Y cuando el Banco Central de España dice que hay que reducir más los salarios mínimos, está apostando por esa misma política de aumentar la desigualdad. Por ahí no salimos de la crisis de ninguna manera, al contrario, por ahí lo que hacemos es ahondar más en la crisis. Un ejemplo, Suecia, Noruega, los países de la Unión Europea que mejores condiciones de trabajo tienen, son las que mejor han aguantado la crisis. No es verdad que reduciendo salarios se vaya a salir de la crisis, al contrario, reduciendo salarios lo que termina pasando es una mayor profundización en la crisis y además un mayor aumento de las desigualdades. Yo creo que ese tema es lo que realmente está pasando. Pero es que nuestro banco ha recogido las políticas que les interesa a la clase empresarial. Si es exactamente la misma, la de reducir los salarios. Cualquier persona que tenga más de 25 años y más con los dirigentes que tenemos en distintas entidades, tanto financieras, económicas como sociales, políticas, saben que no se puede recuperar la calidad de vida y el poder adquisitivo que hemos tenido. En estos días estaba escuchando también de gente que está teniendo que rechazar los 600, 700 euros que se pagan como mini jobs, como ellos son micro, no son mini, son micro jobs, porque es que ni siquiera compensa, te está costando dinero salir a trabajar de tu casa porque no hay bonos de desplazamiento de transporte, tienes que dejar a los chiquillos en guarderías o con canguros, tal, teléfonos, porque además, sobre todo los que se les da estos trabajos son autónomos y vale, tienen un horario de trabajo, pero en la práctica estamos disponibles las 24 horas del día. La empresa, si te quiere llamar a las 7 de la tarde porque tiene una emergencia, te llama y además las horas extras ya no están pagadas. Es un desastre, es escandalosamente absurdo todo. Y solamente se puede acusar, como decía José, de mala fe, porque no hay nadie que esté en un puesto dirigente que no comprenda esta situación. Es que yo creo Ivanka, que ciertamente lo que voy a comentar ahora no es una cuestión baladí, es que ciertamente es una premisa o pensamiento que el ciudadano a pie tiene arraigado en su mente y creo que está muy equivocado, y es el siguiente: el político, cualquier político, no es una figura de la nobleza, es un siervo. El político es un siervo del ciudadano y el político ha de servir a la ciudadanía. ¿Cuál es el problema? Que en muchísimas ocasiones, estos siervos se ennoblecen, creen que están por encima de cualquier vicisitud que asola a la economía española, al estado de bienestar, en definitiva, y ellos sí se pueden permitir el lujo de perder el tiempo realizando pactos y no pactos que al final no conducen a nada. Entonces yo entiendo sinceramente que a día de hoy, y siguiendo a colación con lo que dijiste, Nicolás, a día de hoy, gracias a Dios, que existe todavía economía sumergida. Porque si no existiese economía sumergida, teníamos que salir con pistolas a la calle. Porque lo que yo tengo claro, y no estoy llamando a la violencia ni mucho menos, pero lo que yo tengo claro es que si Dios quiere y en su momento tengo hijos, mis hijos no van a pasar hambre si tengo al lado de casa un centro comercial que está repleto de comida. Y porque no me satisface el gobierno, que son las personas a las que le estoy pagando un dineral durante todos los años de mi vida como cotizante y demás, que no pongan soluciones encima de la mesa y que encima vayan de señoritos y de personas ennoblecidas. Eso es lo que efectivamente tiene ofendidos cuando la ciudadanía les pide explicaciones, que ya eso es el colmo. O sea, entonces creo que efectivamente el ciudadano tiene que concienciarse de que el político no es un ser superior. El político es un siervo del ciudadano. Es un siervo el ciudadano y tiene que exigirle más. Y si hay algo que puedo resaltar de la crisis como único elemento positivo, porque soy optimista de naturaleza, son los diferentes movimientos ciudadanos que de motu propio
han salido a la calle y seguirán saliendo a la calle como ciudadanos por el hartazgo que tienen de la política actual y que se está plasmando lamentablemente a diario. Con lo que veíamos en la encuesta que nos han proyectado, lo que vemos es que... Es una muestra, sí, una muestra de que 50 que hemos cogido las más relevantes. Evidencia lo que muchos de nosotros vimos en mayo de hace 2 años, que fue que la clase política había optado por seguir un camino, le había dado la espalda absolutamente a la ciudadanía, y la ciudadanía, a pesar de que en esta mesa se ha dicho que no ha habido un estallido social, no ha habido un estallido social violento, pero ha habido un estallido social, la gente ha recuperado la conciencia, se le ha abierto los ojos y ha liberado espacio público durante el mes de mayo de hace 2 años. Se fue el primer toque de atención a la casta política. Que esto no se ha traducido en acciones de corte violento, como puede ser en Grecia o en Turquía en esta semana, no significa que ese estallido social no exista. O sea que los españoles, debido a la cultura y al miedo que se nos metió desde la escuela por los 40 años prácticamente de dictadura franquista, tienen una paciencia infinita, pero como decía una pancarta, nos estáis tocando cierta parte por encima de vuestras posibilidades. Y eso va a pasar. Hay unas estructuras que no quieren el cambio, esas estructuras se sientan en el Parlamento, esas estructuras están financiadas por los banqueros. Recordemos que el fiscal general del Estado no ve ningún delito ni cree que en la venta de las preferentes se pueda hacer una causa común. Vemos como la Fiscalía General del Estado acude en defensa del monarca y su familia, en este caso la infanta. Vemos como la justicia no es igual para todos. O sea, no es un problema de crisis económica, no es un problema de si los bancos se están quedando con dinero. Esos son los síntomas del problema. Hay un problema estructural. El problema de que el capitalismo no funciona. El juancarlismo, la corruptela que existe en España, ya está afectando a todos los ciudadanos están abriendo los ojos y tienen 2 opciones. Y es, o cambian de motu propio, o cambiarán a la fuerza. Y cuando cambien a la fuerza, no les quedará a estos señores otra alternativa que responder ante los tribunales de todo lo que ha sido su gestión en estos últimos 30 años. Porque esto no viene del gobierno de Zapatero para acá, como se empeña en decir el gobierno popular. Esto viene desde hace muchos años. El modelo no sirve, el modelo no funciona, y ahora sus contradicciones son tan grandes que están arrojando a la población a la pobreza. Se nos vendió que éramos clase media. No, no éramos clase media, éramos trabajadores. Cambiaron el nombre a las cosas, pero las cosas seguían siendo lo mismo. La tercera fortuna del mundo, que ahora no recuerdo el nombre, dijo en la revista Forbes hace un mes: estamos en medio de una guerra de clases y la vamos ganando nosotros. Es la tercera fortuna del mundo. La guerra de clases ya está desatada. ¿Quién la ha atado? Los ricos. ¿Contra quién? Contra el resto de la población. Clase media o trabajador es simplemente un nombre, porque en la realidad real, la de todos los días, no existe esa diferencia. Yo, estando totalmente de acuerdo con José, me gustaría situar un poco en Canarias eso que tú decías, que estamos a punto de una explosión social. Yo no sé si estamos a punto o no, porque eso depende también mucho de la capacidad de organización de la gente. No sé si la explosión social va a ser una cosa como muy individual, que hace que la situación pueda ser como muy difícil de... Pero lo que sí me hace reflexionar es, o tomamos medidas urgentes para rescatar a esas 100.000 personas, 100.000 familias que no están recibiendo ningún tipo de ingreso en la actividad cotidiana. Es decir, o hacemos algún plan inmediato en contra de la pobreza, o realmente lo que estamos es abonando esa explosión social. Y obligamos de alguna manera a comprometer a las instituciones públicas y a los empresarios a convertir en empleo el dinero que están ganando y el que están recibiendo de lo público, porque por ejemplo hemos hablado aquí del tema del turismo, que hemos hablado mucho. Al turismo público nosotros le damos muchísimo dinero en promoción turística. Sin embargo, parece que no hay ningún compromiso por parte de los hoteleros hacia la población canaria.
¿Por qué los hoteleros no se ven comprometidos, por ejemplo, a que la comida que se pone en los comedores tenga una parte importante de producción local? ¿Por qué no? Si nosotros les estamos dando muchísimo dinero para promoción turística, ¿por qué no hay un compromiso de los hoteleros en ese sentido? O sea, yo creo que tenemos que empezar ya, sin esperar a más, a poner en marcha mecanismos que hagan que la gente pueda sobrevivir. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de suburbio, es una ciudad llena de barrios en una situación muy difícil. Empieza a mirarlo, o sea, haz un repaso, quitas la zona de la costa y quitando la zona de la costa del resto, la situación es de niveles de paro tremendos. Bueno, el que vive en el campo le queda como en la Guerra Civil Española. Tener una gallinita, una cabrita, un par de huevos por aquí y una planta por allá. Pero no es para eso. No se vive. Yo creo que estamos obligados a eso. No es verdad. Estamos obligados. Hoy lo que tenemos, necesitamos teléfono, necesitamos transporte, gasolina, gas, electricidad. No es verdad. No es la cosa esa bucólica de matamos una gallina por semana. Si a tu casa no llega un duro, en un polígono como en el Cruz de Piedra, que los edificios son edificios de varias plantas, que los edificios, si tú no pagas la comunidad, no hay ascensor. ¿Qué termina pasando? Que condenas a personas mayores, las encarcelas en su casa. ¿Por qué? Porque como no pueden pagar los ascensores, al final la gente no puede salir a la calle. O sea, a eso estamos condenando. Por eso yo creo que hay que ir hacia una renta básica ciudadana para todos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y también con las manifestaciones de José, en el sentido de que efectivamente, bueno, y de todos en esta mesa, ¿no? Porque yo particularmente tengo un gran amigo, al que tengo lógicamente un aprecio mayúsculo, que es un chico que se dedica pues a arreglar lavadoras y cuestiones de esta índole, ¿no? en una empresa multinacional. Y él pues va a pie a numerosas localidades de Las Palmas. Pues bien, me ha indicado literalmente que ya hay determinadas ubicaciones, que no voy a decir porque lógicamente no es un dato certero, que se están organizando para armar, permítame la expresión, un cirio pascual. O sea, se están organizando para formar un cirio pascual. Entonces, efectivamente, es que estamos si no al borde del abismo, estamos en la rama que lleva al borde del abismo. Y si no se concreta, estamos hablando de 100.000 familias, me estás comentando, Antonio, de 100.000 familias que no cobran un solo euro al mes. ¿Cómo esas personas subsisten? Porque sí, algunos podrán tener la suerte de tener padres, abuelos que cobren una pensión y demás y tendrán una pequeña ayuda, pero eso tampoco cabe, porque tampoco vas a defenestrar a tus padres y a tus abuelos de por vida. Entonces, una de las herramientas que tú has comentado que me parece fabulosa es la propia Sinergia Canaria. Es decir, en Canarias tenemos una serie de productos, una serie de actividades maravillosas que efectivamente, por poner un ejemplo, y que en este caso hago eco del que tú indicaste dentro de lo que son los restaurantes, pues que se pongan más productos canarios y así pues se comercializan mucho más los productos canarios y demás. Me están diciendo de realización, yo voy a daros un minuto cada uno para unas conclusiones finales, o sea, de qué modo podemos reorientar el modelo productivo de nuestro país. Pero quiero precisamente dar un minuto a cada uno porque haga unas conclusiones porque ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Lo entendemos. Evidentemente, pues comenzamos por uno de los dos, que empezó uno antes, entonces tú y termina él. Sí. De acuerdo. Pues nada, yo sencillamente lo que les quiero indicar que respecto a lo que es la reforma laboral, considero ciertamente que ha sido un error, un craso error, ha supuesto un mayor número de despidos, se ha facilitado el despido, tan solo estoy en un 1% de acuerdo, tal y como he comentado, respecto a los salarios de tramitación, pero el resto lo considero un equívoco manifiesto. Respecto a la situación del Banco de España, creo que están, pues, no voy a indicar el concepto, pero sí la finalidad, fuera de tiesto.
porque el Banco de España no tiene por qué llevar a efecto consideraciones sobre el salario mínimo interprofesional. Lo que tiene que dedicarse el Banco de España es sencillamente a dar crédito y a establecer medidas realmente obligatorias para con todas las entidades bancarias que están sujetas al Banco de España, para que soliciten carencias de capital, para que frenen los malditos desahucios y demás. Y en el orden ya finalmente de la política como tal, pues señores, de verdad, o sea, tener plena conciencia y conocimiento de que los políticos no son nobles, van al baño como todos y cada uno de nosotros todos los días, es una realidad. Entonces, y además los hemos elegido para que nos sirvan a nosotros y no al revés. Tenemos que exigir a los políticos tener capacidad resolutiva, tener capacidad de ingenio y que nos saquen del abismo en el que nos encontramos inmersos. Gracias, Iván. Jovanka. La pregunta era lo del modelo productivo. No. ¿En qué podemos reorientar el modelo económico? Bueno, productivo, sí. Bueno, me voy a remitir a Canarias, que es lo que nos interesa, porque las distintas regiones tienen distintas especificidades, ¿no? Pero me repito en lo que dijimos la semana pasada, en el modelo productivo canario, intervención inmediata en el sector primario. La gente es verdad que está volviendo al campo a cultivar, aunque sea para tirar con huertitos y plantaciones, bueno, donde el gobierno de Canarias debería intervenir para paliar la pobreza, el desempleo y la productividad, es en el sector primario, que como decía el otro día está íntimamente vinculado además con la conservación de los valores naturales y patrimoniales, que a su vez son los que nos dan de comer a través del sector terciario, que es el del turismo y el que podemos vender. Y desde luego intervenir también agilísima y rapidísimamente en lo que diríamos el sector cuaternario, es decir, introduciendo la innovación en todos estos sectores, en el primario, en el secundario, en el de servicios por descontado, como bien decía Antonio, pero sobre todo en el cuaternario, que tiene que ver con todo, la sociedad del conocimiento, la sociedad de los valores intangibles, periféricos de ordenadores, computación, inteligencia artificial, astronomía, astrofísica, la sociedad del conocimiento, que en eso sí nos hemos ido preparando, hay gente cualificada, y apuntalar mucho la educación, porque es la otra pata de la que coge a Canarias. Jolín, tenemos más de un 50% de analfabetismo funcional. ¿Cómo es eso posible? Es gravísimo. Gracias, Jovanka. Antonio. Sí, bueno, yo estando de acuerdo con José en que estamos probablemente en un fin de ciclo y probablemente se vayan a producir cambios que no sé cuáles serán y ya veremos cómo se producen, pero además de eso, digamos, para la acción inmediata, ¿no? O sea, antes, mientras tanto tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir viviendo, y en ese sentido me parece que es necesario lo que les decía, ¿no? O sea, una acción urgente de todas las instituciones del gobierno de Canarias, de los cabildos. A mí, por ejemplo, me indigna mucho que el Cabildo de Gran Canaria sea capaz de adelantar 12 millones de euros para acabar con la circunvalación de Las Palmas. Y sin embargo solo ponga 2,5 millones de euros para acabar con para favorecer el empleo. Es decir, en la circunvalación ocupa entre 80 y 90, no llega a 100 trabajadores. O sea, si es capaz de poner ese... ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que porque hay una insensibilidad absoluta de parte de los gobernantes, pero por otro lado, de parte también de los empresarios canarios. Tenemos que pensar que los empresarios viven precisamente los hosteleros viven precisamente de Canarias. El paisaje se lo pone el archipiélago, por lo tanto están obligados a revertir parte de ese beneficio a los canarios y a las canarias. Por eso yo creo que hay que, de la mejor manera, si es obligándolos, y si es voluntariamente, pero si tiene que ser obligándolos, ahora mismo no podemos permitir que esta situación siga pudriéndose de la manera que se está pudriendo. Bien, gracias Antonio Pérez. Yo insisto en el cambio, de que tiene que haber un cambio en el modelo productivo. Tenemos que ir a una economía de carácter productivo, no una economía de carácter especulativa, como la que existe en la actualidad. Se tiene que auditar la deuda
para ver cuál de esa deuda es legítima y cuál es producto de la privatización de las pérdidas de la banca. Tenemos que crear una banca pública que facilite el crédito, no a través de los ICO y gestionados por la banca privada. Tenemos que ir a una reforma electoral profunda que atienda a la diversidad ideológica presente en la calle, que en nada corresponde con eso que se sienta en el Parlamento. Y tenemos que devolver al sector público los sectores estratégicos de la economía. Transportes, comunicaciones, sanidad, educación, tienen que ser públicos. Y no podemos seguir subvencionando las cuestiones privadas que lo único que buscan es maximizar beneficios y precarizar el empleo. Bien, gracias José. A ustedes, queridos televidentes, yo les vuelvo y les invito a que vayan a la fiesta de San Juan, el barrio por excelencia, como diría una que fue alcaldesa de Las Palmas, poco la ciudad alta, que refiriéndose a San Nicolás, pues yo estoy refiriéndome a Triana Alta. La fiesta de San Juan, que es del 1 al 24 de junio, y que espero que asistan porque hay un espectáculo bastante importante de drag queen que por lo visto presenta nuestro compañero Félix, no lo presenta Félix, lo presenta Alejandro Armas, y Félix es el productor de toda esa gran fiesta que van a hacer de la drag queen del próximo sábado. Ya saben, vayan, pásenlo bien y pásenlo en grande. Y también nos llegó, por fin, para esto ya hay un poco de tiempo, ya están las entradas definitivas para el gran show que vamos a dar en la discoteca Garbo sobre la fiesta del cumpleaños del aniversario. 15 años contigo, y estaremos, ya saben, escribirnos un correo electrónico o dirigirse al Facebook y nosotros le reservamos una de las entradas. Bien, y a todos nuestros televidentes de Gran Canaria y a todos los oyentes de televisión por internet del resto del mundo, que nos llegan mensajes muy variopintos de todas partes, de México, de Honduras, de Nicaragua, también de Argentina, Chile, y hay un montón de países que nos ven, incluyendo Japón. Hay muchos españoles fuera de este país, esperamos que no se nos vayan todos, porque si no nos quedamos aquí solos en Canarias, porque esto de emigrar ya es mucho, demasiado, pero nos agrada que sigan vinculados con Canarias, muchos de los televidentes online. Y también darle las gracias a todos los radioyentes, tanto por internet como también por la FM 94.8. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Antes de despedirme con ustedes, voy a despedir a nuestros compañeros, que don José, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por invitarme. Y ya está. Y Antonio, Comisiones Obreras, secretario visual de Comisiones Obreras, ¿qué voy a decir a Antonio Pérez? Aquí hemos tenido una mesa hoy, hemos unido a la izquierda, a la derecha y el centro, porque todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no se le puede aplicar a Rajoy. Yo no he visto aquí una mesa tan agradable y tan simpática. Jovanka, como siempre, ¿qué decirte? Gracias, de corazón. Y muchas gracias por estar aquí. Y al amigo Iván Uriarte, abogado, que nos ha enseñado un poco lo que es el derecho por dentro, podemos darle las gracias también. Muy encantador, muy bien lo que ha defendido, su postura. También está en contra, está indignado. Parece que esta empresa está muy indignada. Todos. Ustedes no se preocupen. A todos los Gran Canarios y a los que nos ven en el resto del mundo. Buenas noches, Gran Canaria, y al resto del mundo.